siempre, que por siempre te querré. Estamos poniendo la mañana en camino. Juan José de Melo nos ayuda con su propuesta musical. Repito, el sábado 3 a las 9 de la noche en la sala Citarrosa. Ahora vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor en ciencia política, investigador y además docente, Julián González Huller. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, y doctor, ya no candidato, ¿no? ¿Verdad? Buen día, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, Julián. Bueno, muchas gracias. Un placer de recibirte, doctorado en Ciencias Sociales. En Ciencia Política. En Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política, dice acá. Miramos. No, me enteré hace poco que es en Ciencia Política. Mira. O sea, sos doctor en Ciencia Política. En Ciencia Política, sí. Mirá, sí. Estoy leyendo el currículum. Anteriormente era en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política, pero ya te digo, me enteré no hace mucho tiempo, ya después de recibido, que es en Ciencia Política. Bien, en todo caso sí fue acá en la Universidad de la República, en la propia facultad que hiciste el doctorado, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, algún día podríamos hablar específicamente del objeto de estudio, del título del doctorado, que es la contribución uruguaya en operaciones de paz de Naciones Unidas, los cómo y los por qué de una trayectoria singular. ¿De acuerdo? Sí, por ahí sí. pasa la cosa, ¿no? Es un asunto en relativo permanente debate, ¿no? Sí, claro. Acerca de qué sí, qué quién, qué, no, todo ese asunto. Exacto. Me parece, bueno, ahora con el caso Haití, que es otro caso, y que tampoco era misión de paz exactamente. No, bueno, viste que allí dice operación de paz. Sí, más genérico. Es más genérico, abarca todas las modalidades. Es decir, hay, en realidad, en la literatura académica, hay operaciones de paz de Naciones Unidas y operaciones de paz fuera de Naciones Unidas. Porque de alguna manera se considera operación de paz también lo de Afganistán o lo de Irak. Uh-huh. O sea, no las invasiones como tal o como tales, sino lo que vino después. O la operación que hay en el Sinaí, que Uruguay participa y no es de Naciones Unidas. Y por otra parte, dentro de las operaciones de paz de Naciones Unidas hay distintos tipos de operación de paz. Están las operaciones de paz como, por ejemplo, la de la frontera indo-pakistaní, donde está Uruguay, Cachemira, que es compuesta por observadores que simplemente están allí para verificar que el acuerdo de paz que se firmó por la década del 50, sí, principio de la década del 50, sí, se cumpla. Y entonces actúan desarmados, son simplemente verificadores de ese acuerdo de paz. Y luego hay otras modalidades que en el lenguaje de Naciones Unidas son más robustas, o sea que tienen un equipamiento más fuerte desde el punto de vista militar y también distintos grados de autorización para el uso de la fuerza, llegando, es decir, las de mínimo uso de la fuerza son las que usan la fuerza simplemente para autodefensa y defensa, sí, de las instalaciones de Naciones Unidas. La máxima autorización, digamos, es, por ejemplo, la brigada que se creó con militares de 3 países de África en el marco de la operación en el Congo. Es decir, no es toda la operación, es esa brigada y determinadas operaciones que esa brigada realiza
que son operaciones militares ofensivas como cualquier guerra. Sí. ¿Verdad? O en el marco de la operación de Malí hay una operación del ejército francés que son operaciones de guerra. ¿Y Uruguay en las que participa o ha participado, ha estado en esas con, digamos, mayor poder o posibilidad de usar la fuerza? No, Uruguay llega a estar en las intermedias, en las de mínimo uso y en las intermedias, que existe autorización por parte del Consejo de Seguridad, y además lo que se llama un documento que se llama las reglas de empeñamiento, es decir, de cómo se usa la fuerza, en qué casos y de qué forma, no solo para autodefensa, sino también para la defensa de los civiles. O sea, que pueden usar la fuerza para defender civiles amenazados. Uh-huh. Ya el grado mayor era el que yo te decía, de operaciones de guerra frente a determinadas fuerzas que digamos no participan de los acuerdos y que son fuerzas rupturistas, si se quiere. Bueno. Y con relación a la participación de Uruguay en distintas misiones y distintas acciones de paz, una pregunta algo impertinente. ¿Lo hace Uruguay porque está convencido que el instrumento es adecuado y que su rol y el aporte a ese instrumento puede ser valioso y como tal no puede sacar la pata del lazo y por lo tanto asistir y participar? ¿O lo hace, quizás no en forma contradictoria lo que acabo de decir, con la otra hipótesis? Mira, hermano, de esta manera aseguramos dos asuntos que son muy valiosos. Primero, que las Fuerzas Armadas, el Ministerio, reciba dinero que le hace muy bien en un presupuesto más bien acotado. Y segundo, le damos la chance de que nuestros soldados ganen dinero bastante por encima del que ganan promedialmente, para de ese modo que sirva como un estímulo para sus vidas y mejorar la calidad de sus vidas. ¿Dónde estamos parados en ese aspecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que en lo que tiene que ver con operaciones de paz hay una sola cosa a lo que los países están obligados, y es a cumplir con la cuota que les toca en el financiamiento de las operaciones de paz. ¿Está claro? Hay una resolución de la Asamblea General a través de la cual se fijan los criterios según los cuales los países aportan el dinero necesario para financiar las operaciones de paz. En este momento Naciones Unidas tiene arriba de 100.000 efectivos desplegados, es decir, efectivos, policías, militares y civiles son relativamente pocos, uh-huh, en el mundo, más de 100.000, 110.000 por allí. O sea, es mucha plata que se necesita para sostener esto. Claro. Entonces hay una serie de criterios para ver cómo esto se financia. Los que pagan más son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los que aportan más, digamos. Los que aportan más. Y luego, para el resto, hay establecido unos criterios que tienen que ver con el Producto Bruto Interno per cápita de cada país, y algunos otros elementos. Y esa cuota es obligatoria. E incluso puede haber sanciones para quien se atrase en el pago de esa cuota. Estados Unidos, hubo un momento en la época de Reagan que estuvo a punto de quedar en esa situación de que de sanción lo pudieran sancionar con la pérdida del voto en Naciones Unidas. O sea, ese es un tema. La sanción puede implicar la pérdida del voto, entonces. Claro. Y en el caso extremo, de los 5 grandes, salir incluso Es la pérdida del voto en la Asamblea General. Yo la verdad que no tengo muy claro. Tampoco ha pasado nunca, así que bueno. El segundo aspecto y aquí ya entramos en lo voluntario, es el aporte de personal.
de los países a las operaciones de paz. Si ningún país está obligado a aportar tropas, policías, civiles, lo que fuere, a las operaciones de paz. Eso es voluntario. Y en tercer término, ¿por qué Uruguay, yendo más directamente a tu pregunta? Bueno, acá, obviamente, Uruguay es fundador de Naciones Unidas, Uruguay es un país que adhiere a todos los principios del derecho internacional, lo cual incluye, el no recurso a la fuerza para resolver los conflictos, las diferencias, el privilegio a la negociación como instrumento, la negociación diplomática como instrumento de resolución de conflictos, la multilateralidad, etcétera, etcétera, etcétera. La no intervención, en fin, todos los principios del derecho internacional son principios muy caros para Uruguay. Por lo tanto, siendo las operaciones de paz un instrumento del derecho internacional consagrado por la Carta de Naciones Unidas, son, por lo menos, no son contradictorias con los principios de política exterior del país. Ahora, bien, eso no supone Uruguay no va a cualquier operación de paz. Por ejemplo, Uruguay fue invitado a participar en Mali y dijo que no. Fue invitado a participar en una operación en República Centroafricana y dijo que no. Por una serie de razones, entre otras por el tipo de mandato que tenían o que tienen las fuerzas militares allí. Dicho de otro modo, no es que Uruguay agarre cualquier cosa. Uruguay tampoco agarra cualquier cosa. Y además tampoco Uruguay tiene capacidades para agarrar cualquier cosa. Porque logísticas humanas. Sí, por ejemplo, en algún momento se le pidió a Uruguay una cierta cantidad, una unidad organizada de fuerzas especiales. Eso supone, un soldado que integra una unidad de fuerzas especiales, es un soldado con una preparación muy especial y con un equipamiento muy especial para desarrollar operaciones muy especiales, como lo dice el nombre, y duras, digamos, de combate. Y Uruguay dijo que no, que dijo que no tenía, porque si mandaba esa cantidad que le pedían, no quedaban suficientes aquí para atender una posible contingencia. Porque, claro, la participación en operaciones de paz es lo que se llama una misión subsidiaria de las Fuerzas Armadas. O sea que no puede Uruguay, al enviar tropas a una operación de paz, no puede afectar su capacidad de atender una emergencia, una situación imprevista, desde el punto de vista de su defensa. Entiendo. Entonces siempre tiene que mantener aquí. Pero es por eso, es porque en realidad no tiene esa formación de sus soldados que... No, porque Uruguay tiene el batallón 14, es de fuerzas especiales, hoy en día aumentó hace poco alrededor de 500, si no me equivoco, eso es lo que básicamente tiene Uruguay. Entonces, esa cantidad que se le pedía excedía la posibilidad que Uruguay tenía, y yo creo que también había un tema de que participar en un conflicto interno en otro país supone violar un principio de política exterior uruguaya, que es la no intervención en los asuntos internos de otros países. Ahora, más allá de estas precisiones que haces, y ya nos vamos a la tanda para ingresar en otros aspectos. Y hay un asunto final. A ver. Que tú lo mencionabas también, y que tiene su peso significativo. Y es que
porque todo lo que dijimos ahora son lo que podían llamarse factores habilitantes. Sí, claro. Pero el elemento que impulsa es que, bueno, la retribución de Naciones Unidas para el personal y para el Estado uruguayo, por el desgaste de material que el Estado uruguayo aporta, supone un ingreso importante para el Ministerio de Defensa y particularmente para las Fuerzas Armadas, porque la plata va a las Fuerzas Armadas. Y por otra parte también supone un ahorro porque baja la necesidad de entrenar, digamos, de hecho la gente se está entrenando, está en operaciones, y no hay necesidad de hacer operaciones simuladas, digamos, como hace cualquier ejército del mundo, o la necesidad es mucho menor. Y entonces, bueno, esas son, y además del punto de vista profesional, como me dijo alguna vez un expresidente, es lo más cerca que está de la guerra, de aquellas cosas que pueden hacer los militares uruguayos. Los militares uruguayos, participar en una guerra es casi una cosa imposible, digamos. No imposible, porque bueno, si nos atacan va a haber que pelear, va a haber que pelear, pero digamos, esa hipótesis es una hipótesis muy lejana. Los militares existen y se forman para la guerra. Sin embargo, en el caso de los militares uruguayos, se forman y se preparan para algo que nunca va a pasar. En realidad, ningún militar quiere que haya guerra, porque sabe lo que significa una guerra. Es quien mejor más conciencia tiene. Pero bueno, de hecho, se prepara para eso. En muchos países esa posibilidad existe, aunque nunca se dé en la vida de un militar. Uh-huh. Es más o menos real. En el caso del militar uruguayo es bastante poco real. Uh-huh. Entonces, este expresidente me decía que las operaciones de paz son lo más cercano que hay a esa, ese horizonte de cualquier militar, ¿no? Me gustaría ir a una pausa y al regreso abordar uno de los asuntos sobre los cuales vos más has investigado, que tiene que ver con, bueno, la defensa en general, las Fuerzas Armadas en particular, el vínculo civil, ámbito militar, que cada tanto se ve atravesado por discusiones vinculadas a estos temas y sobre los cuales quedan al desnudo poca información, poco conocimiento y muchas veces prejuicio. ¿No es cierto? A ver si nosotros podemos, ahora hay, más allá de que no sea el eje de la charla que tengamos, hay un nuevo debate que tienen los militares otra vez en el centro, y está vinculado a sus pensiones, a sus retiros, a sus jubilaciones y a la necesidad de reformar ese esquema. Y es muy interesante advertir, acá le pido auxilio al doctor en ciencia política, es muy interesante advertir cómo, a propósito de un anuncio, de una iniciativa de los gobernantes, hay quienes están o que no ven con buenos ojos esa iniciativa, la tentación de manejar como argumento que se introduce en la discusión, no ya si es buena o mala la propuesta, sino que, haces esa propuesta porque en realidad vos sos antimilitar y querés... Y a mí me da pena por la calidad de la discusión, ¿se entiende? Sí, sí. Porque siento que nosotros los ciudadanos perdemos oportunidad de profundizar en discusiones de más alto nivel, compromiso republicano, porque nos seduce esa idea de que como no me gusta, con todo derecho, la iniciativa de tal o cual,
siento que en realidad no hablo sobre la iniciativa, sino hablo de las presuntas intenciones, inspiraciones de la iniciativa. Entonces, loco, así es muy difícil discutir, ¿no? Me parece que se expresa en muchos órdenes, pero con relación a lo militar, mucho más que ningún otro. A ver si podemos despejar y separar paja de trigo luego la pausa, en alguna medida, gracias a tu aporte, ¿sí? ¿Cómo no? Estamos con Julián, estamos con González Guller, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Ponga los huesos de punta, que la justicia rejunta la bronca. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el doctor en ciencia política, investigador y docente Julián González Guller, a propósito de lo militar, los uruguayos, y ese ruido que a veces suena mucho, que a veces suena poco, pero que nunca deja de sonar, en cuanto al vínculo que tenemos civiles y militares, a propósito de tocar algunos temas que como que activan esa sensibilidad latente, ¿no? Y que en buena medida es fruto de, esta es una opinión, algunos temas que tienen que ver con un pasado que aún sigue siendo relativamente reciente, algunos asuntos de ese pasado no eficazmente resueltos del todo, y algunos temas que tienen que ver pura, lisa y llanamente con la falta de conocimiento, con el prejuicio y con la desinformación. Bueno, por eso yo tenía ganas de conversar contigo, usando como excusa la discusión acerca de la reforma de la caja militar, bueno, el servicio de retiros y... Sí, en realidad podría ser un buen ejemplo, un buen caso para analizar, sí, para sacarle punta a ese tema más general que tú planteás, ¿no? Porque en realidad este asunto del servicio, para decirlo correctamente, el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Esta situación como de crisis que se ha generado en el tema por el alto de financiamiento que tiene el servicio de retiros militares, vamos a llamarle la caja militar para simplificar. Es una situación que viene de muy lejos y que, como te decía, sirve de caso para analizar cómo la sociedad y en particular el sistema político se vincula con los militares y viceversa, ¿no? Ese debe ser tu teléfono, ¿no? Este es mi teléfono. Pero a menos que sea el comandante. No, tranquilo que no. No, porque lo podríamos poner en altavoz y hacer la charla. Y este es un asunto que viene, para ponerle una fecha de los años 50, digamos, cuando por razones presupuestales y de los bajos salarios que tenían los militares en esa época, no sé si te suena el problema, los militares estaban mal pagos en la década del 50, y entonces se inventaron en ese momento, con el acuerdo de los militares, de las Fuerzas Armadas, de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, unos mecanismos de ascenso que se conoce como la ley del tercio y la ley del tiempo doble, que en definitiva permiten que cualquier oficial vaya transitando la carrera, siempre y cuando se porte bien y tenga paciencia, y cumpla con los mínimos estándares, vaya transitando la carrera hasta llegar a coronel, ¿verdad? Ese es el origen primero de la deformación de la pirámide funcional de las Fuerzas Armadas, que estaba relativamente bien ordenada por la ley de principios de los 40, la ley orgánica militar, y que en los 50 se empezó a desordenar esa pirámide con estas normas. Luego vino el proceso de avance autoritario y luego la dictadura. A lo largo de todo ese proceso, digamos, para ubicarlo más claramente, pachequismo, Bordaberry y luego dictadura, se produce un incremento
del número de miembros, de integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, crece, digamos, en el afán número de luchar contra la sedición, por contra ejemplo. contra la sedición, porque esa era la cuestión. Crece el número de militares. Teníamos una cifra que rondaba los 16, 17 mil efectivos, salimos de la dictadura con 40.000, números redondos, ¿verdad? Entonces... O sea, a mediados de los 60 no teníamos menos de 20.000. Exacto. Y termina la dictadura con más del doble. Ahí digamos. va, con 40.000. Entonces, y recordemos, prácticamente todos los oficiales llegaban a coronel. Ese dato que tiraste al pasar y que desde la perspectiva histórica ofició como, bueno, ya que te pagamos poco, vamos a buscar las formas por las cuales la mayoría de nosotros lleguemos a los estándares más altos y de ese modo ganar un poquito más y poder jubilarnos, retirarnos en mejores condiciones. Claro, llegar hasta coronel y jubilarse como con el retiro propio de un coronel. Y además, bueno, claro... En otras Fuerzas Armadas no ocurre eso, no es tan fácil llegar a coronel, por decirlo de algún modo. Claro, no. Digamos, en cualquier Fuerza Armada, lo que sucede es que a partir de capitán, digamos, más o menos, es decir, en la Marina son un poco, digamos, se llaman un poco distintos los grados, tienen otro jerarquía. nombre. Pero bueno, digámoslo para Ejército y Fuerza Aérea, alférez cuando sale de la escuela militar, después teniente segundo, teniente primero, capitán. Ese es un momento en la carrera, a partir de una vez que el individuo sale de capitán y entra y asciende a mayor, ya como mayor puede ser segundo jefe de una unidad básica que es un batallón, un cuartel en el interior o en Montevideo, subjefe. Ahí se empieza a vincular con el mundo, si se quiere, con el mundo exterior al cuartel. Previamente, hasta capitán, el horizonte del oficial es... Tu unidad, digamos. La unidad, es lo de adentro, ¿verdad? Es, puertas adentro del cuartel. Y entonces allí empieza otro tipo de formación para poner al oficial en condiciones de desarrollar una serie de tareas que tienen que ver con el manejo de una unidad, de un batallón, y además eso implica la relación con el afuera del cuartel, y empezar a pensar en otros temas. Allí vienen los estudios de Estado Mayor, en fin, todas esas cosas. Hasta el grado de capitán en los ejércitos en todo el mundo llega prácticamente todos los oficiales, porque ahí se necesitan muchos oficiales. El capitán no comanda una unidad, comanda una subunidad dentro de la unidad, un número relativamente pequeño de efectivos. Y lo que sucede es, en general, es que los oficiales en otros países, además de formarse como tales, como profesionales militares, también reciben una formación complementaria, o están obligados y se les da la posibilidad de tener otro tipo de formación que no solo les sirve como individuos y también como oficiales de militares, sino que los prepara para una eventual salida al mundo civil, porque ya ahí la pirámide se empieza a achicar. Ah, claro. Y entonces, bueno, los que solo siguen ascendiendo los mejores. Entonces, ya mayores hay menos que capitanes, y tenientes coroneles, que es la jerarquía que sigue, hay menos que mayores, y coroneles hay menos que tenientes coroneles, hasta ahí lo que y generales diciendo, hay menos que coroneles. Lo que resulta razonable en cualquier, digamos, estructura jerárquica piramidal. Exacto. Pero en Uruguay adquiere algunas peculiaridades. Y entonces... si todos los oficiales, o una cantidad muy importante de oficiales, tiene la posibilidad, por esos mecanismos ad hoc que se introdujeron en el año 50, de llegar a coronel, entonces
se va a producir una acumulación de coroneles, porque cuando en cada grado hay un cierto número de años en los cuales uno, el oficial permanece, un mínimo antes de ascender y un máximo antes de ser sacado de cuadros, Sí, digamos. En el caso del coronel, lo único que vale es el máximo de tiempo de permanencia en el grado o la edad, ¿no? Son las dos variables. Y entonces se produce una acumulación, porque van llegando y se van quedando hasta que llegan al... O sea, para decirlo que lo entienda todo el mundo, en las Fuerzas Armadas uruguayas el número de coroneles es particularmente alto en proporción si lo comparamos con otras Fuerzas Armadas de otras naciones. Exactamente. Y es la jerarquía mejor paga si ponemos aparte los generales, digamos, sí, ¿no? claro. Entonces se recupera la democracia con el... Se recupera la democracia con toda esa cantidad de gente, 40.000 efectivos, y empieza el proceso de reducción del número de efectivos. Hoy andamos nuevamente alrededor de los 20.000. O sea, hemos vuelto a una cifra relativamente similar a la de antes del proceso de aumento del autoritarismo, digamos, del pachequismo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se produjo fue un gran aumento de la cantidad de gente que está en situación de retiro. Claro. Y fue bajando el número de activos. Sí, la relación pasivo-activo se empezó a deteriorar. Exactamente. Y con el agravante de que dentro de los oficiales un porcentaje importante son coroneles retirados. Claro, por lo tanto tienen... Que además, y aquí aparece otro elemento, durante el gobierno del doctor Lacalle, por razones también que combinaron cuestiones de carácter presupuestal, pero que algo que nunca se dijo claramente, pero que llevó a que eso fuera votado por todos los partidos, esa norma fuera votada por todos los partidos. Se dio un incentivo para el retiro voluntario de oficiales de cierta jerarquía. Eso produjo que fundamentalmente se retiraran muchísimos coroneles que sabían que no iban a llegar a ser generales, no tenían esa expectativa, y se retiraron con ese incentivo, que es ese que permite cobrar como general habiendo sido nada más que coronel. Sí, claro, el grado inmediatamente superior, ¿no? Exacto. Que a propósito, sobre esto también yo advierto que cuando se discute estos temas hay un poco de desinformación, sugiriendo que eso ocurre siempre para todos, y no es así, ¿verdad? No, digamos, es para la mayoría. Es para la mayoría. Porque se requiere un cierto número de años en el grado. Que termina funcionando para la mayoría. Que termina funcionando para la mayoría. Porque además casi todos esperan ese momento. Claro. Hacen un lógico cálculo. Exacto. Acerca de cuándo me conviene más retirarme, pasar al retiro, ¿no? Ven qué expectativa tienen de poder ser generales, dicen no, expectativa de general digamos, no tengo. Eso es fruto de esa legislación de los 90. De los 90, que fue votada por todo el sistema político. Sí. Está bien que lo remarque, porque además, no puede adjudicárselo esto es obra de tal o cual partido. Entonces... Pero una cosa para entender el contexto, ¿no? Histórico. Creo recordar, pero acá, bueno, por supuesto no tengo el peso de la información, la investigación que vos tenés. Creo recordar que el argumento era como forma de reducir gastos del Estado. Exacto. ¿No? Es decir, bueno,
porque también creo que aplicó a otras áreas del Estado, creo, Sí, es decir, claro. que se nos vayan funcionarios, enflaquecer el Estado un poco, Exacto. adelgazarlo. Bueno, Pero ojo, había una razón que no se decía, a ver. que fue la que llevó a que fuera por unanimidad, porque uno fue por una razón, otro fue por otra, pero Está bien. todos confluyeron, que de esa manera, de cierta forma, se generaba un mecanismo que hacía que gran cantidad de coroneles, sobre todo, que habían tenido una participación muy activa durante la dictadura, pasaran a retiro. O sea, de alguna manera purgar a las Fuerzas Armadas de todas esas generaciones que habían sido las que más activas durante la dictadura. Sí, diría hasta por elementales razones de cronológicas. Exacto, sí, Si estaban claro. en esa época, recordemos aquella frase famosa de Mujica. Bueno, dije Mujica porque, bueno, cuando habla Mujica trasciende más lo que dice que cuando hablan otros, que de pronto Mujica Pepe, ¿no? Sí, sí. El No, sí, expresidente. está claro. No, porque ahora también hay Hay ganas, otro ¿no? Mujica, sí, claro. Y cuando decía, han hecho las cosas de tal modo de que todos han estado involucrados. Más allá de que eso creo que es discutible. No, pero tiene su sentido. Tiene su sentido porque en realidad quien haya estado en un cuartel en el año 72, 73, 74, 77, 72, del 72 al 74, digamos, los cuarteles eran grandes cárceles. Nadie podía desconocer, y esto se daba en todo el territorio nacional. Pero además en esa yo creo que hay algunos aspectos que hay que volver a recordar para conocer, hablar de que los cuarteles, primero, recordar que los cuarteles durante esos años funcionaban como cárceles también, y ser cárceles en aquellos años significaba que los presos sufrían, no quiero entrar en la polémica, apremios o torturas. Pero obviamente Porque podría decir, mirá, tenemos cárceles, pero bueno. Andaban encapuchados, ¿no? Y estaban de plantón en el patio del cuartel. Es decir, eso lo veía cualquiera que entrara al cuartel, ni siquiera precisaba ser militar para... Eso motivó entonces que en aquellos años 90, recuperada la democracia, recordemos que además que el gobierno de la calle, porque son cosas que... Es el primer gobierno que se instala sin que hubiese un solo ciudadano proscripto ni impedido por los militares de participar en la elección. Sí, sí. Es un rasgo que no hay que olvidar, ¿verdad? Claro. Ahora bien, la izquierda de alguna manera, quien más ha llevado en estos años la bandera de los principios verdad y justicia, ¿voy bien en lo que digo? Sí, sí. En forma más unánime se podría decir, Sí, ¿no? sí. Seguramente vio en esa norma la posibilidad de un poco de purgar, sanear las Fuerzas Armadas, ¿está bien? Sí, claro. Por eso pudo haber aprobado, porque alguien podría decir, si igual no necesitaba tus votos, ¿qué necesidad, hermano, que te hayas involucrado votando esa norma, ¿no? Yo lo anoto porque me parece que es un dato interesante. Claro, es muy importante eso. Todos los partidos votaron esa norma. Entonces, ¿qué sucede? La ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica militar de 1974, que es la que rige hoy todavía, con modificaciones, pero es la que rige hoy, incorporó aquella norma de los años 50, aquellas normas de los años 50 de los mecanismos de ascenso, ¿verdad? Por lo tanto, el proceso ese de alto crecimiento, de crecimiento posterior, con mucho personal superior de alta jerarquía, con un régimen previsional que determina que por las especificidades de la profesión militar la gente se jubila temprano, y con aquella norma que llevó a que muchos coroneles pasaran a retiro en la época de la calle. O sea, es una acumulación de asuntos que generaron una especie de bola de nieve que da como resultado lo que tenemos hoy, una caja
que está absolutamente colapsada. 400 millones anuales. Y tiende a aumentar. Entonces te dejo como pregunta para que me lo contestes luego de esta pausa. El problema, y déjame que te diga otra cosa, que es responsabilidad de todos los partidos, es que desde que se aprobó la reforma previsional, y estamos hablando de fines del primer gobierno de Sanguinetti, si yo no me acuerdo. ¿De las de la SAFAP? Claro. Segundo gobierno de Sanguinetti. El segundo gobierno, durante el segundo gobierno de Sanguinetti, allí ya estaba prevista la reforma del servicio de retiros y pensiones militares. Entonces, que los gobiernos vinieron posponiendo hasta ahora. Y eso fue determinando que la bola de nieve creciera. Claro. Entonces te quiero hacer esta pregunta. Y entonces ahora estamos haciendo las cosas en el peor momento, porque es el momento de la crisis, cuando no tenemos más remedio que hacerlo, y entonces eso lleva a hacerlo siempre. ¿Por qué decís de la crisis? Porque ahora a Uruguay le está yendo peor, digamos, económicamente. A Uruguay le está yendo peor. Pero estamos... crisis, bueno, es una forma de decirlo, pero... Entendí. No es lo que sucedió durante los 10, 15 últimos años de un presupuesto que, bueno, un país que crecía, que había posibilidades de... Entonces, claras como el agua, se derraman algunas preguntas que te las dejo para que me las contestes luego de la pausa. Una que tiene que ver con la responsabilidad de los actuales gobernantes. Che, hermano, es el tercer periodo consecutivo en el que vos gobernás. Gracias a la ciudadanía, por supuesto, pero además gracias a la ciudadanía con mayorías propias. Viviste momentos de crecimiento económico por viento de popa, pero también por méritos de tus gobernantes. No entremos en esa discusión. Notorios, grandes e históricos. ¿Estamos de acuerdo? Momentos en el que todo indica hubiese sido más fácil hincar el diente a esta reforma. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué esperaste a este momento? Incluso, agrego, con este momento, claro que no se lo buscó el Frente Amplio por propia determinación, en el que ni siquiera tenés mayorías, ¿no es cierto? Ese es un asunto. ¿Qué sintió la izquierda? Una especie de culpa, che, encima que los metemos en cana, ¿no? Mirá si le vamos a estar metiendo mano en este servicio de retiro para que quede y nazca y se refuerce la idea de que estamos en contra de los militares. Segundo, ¿pudo haber incidido que no hubo chances de llevarlo a cabo durante el gobierno de Mujica y con el ministerio de Fernández Huidobro, teniendo en cuenta la histórica convivencia con distintos niveles, pero convivencia al fin, más o menos explícita, que ha existido entre tupas y militares? ¿Eso ha oficiado como un freno? Eso por un lado, por el lado del gobierno. Y por el lado de la oposición, ¿cómo la oposición entiende que esto que está haciendo el gobierno es revanchismo? Nos recuerdan que los militares van a Dolores y que mientras nosotros brindábamos, ellos levantaban la mugre de la calle, que ellos cuidan los perímetros de las cárceles, generando un ejercicio que en algún sentido huele a demagogia política, sin advertir que es un problema muy grande, una bola de nieve imparable, y además que incluso lo sostienen gobernantes que tienen la pretensión y la posibilidad objetiva de ser próximos gobernantes del Uruguay en relativo poco tiempo. ¿Cómo es que no, desde ese lugar, no aprovechan la bola diciendo, mira que a lo mejor nos toca gobernar a nosotros dentro de poquito y nos viene bien que otros sean los que resuelvan el asunto? Es decir, ¿cómo al politólogo le pregunto, claves para entender esto un poquito más a nosotros los ciudadanos, que ya sabemos algo, no sabemos quién va a gobernar el próximo periodo, pero sí sabemos que no vamos a ser ni senadores, ni diputados, ni ediles, ni ministros, ni presidentes. ¿Me ayudás a responder eso? ¿Cómo no? González Guller pone La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla acá en el 98.7, poniendo La Mañana en Camino con el doctor en Ciencia Política, investigador y docente Julián González Guller, a propósito del vínculo entre lo militar, lo civil, la república, la construcción democrática, y en particular usando ese asunto, aprovechando la coyuntura que se ha dado a propósito de la reforma del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas o la caja militar,
la intención de reformarla a propósito del abultado déficit que ésta tiene, que ha presentado el gobierno. ¿Por qué el gobierno no lo hizo antes? ¿Por qué la izquierda no lo hizo antes, teniendo uno la sensación de que había coyunturas más favorables para hacerlo? Quedó instalada la pregunta. ¿Y por qué la oposición, advirtiendo que, bueno, en buena medida esto es resultado de todo el sistema político y teniendo la legítima pretensión de ser gobernantes, porque esa es la intención de los políticos, ¿no? Que tu partido gane. ¿Por qué a su vez le adjetivan a la intención del gobierno una especie de espíritu revanchista o de ajuste de cuentas? ¿Dónde nos ubicamos? Danos pautas para entender. Y bueno, digamos, ¿por qué no se hizo antes? Quizás una de las razones, porque nunca hay una sola, ¿verdad? Pero una razón importante es que una reforma del servicio de retiros y pensiones militares va a operar desde el punto de vista de sus impactos económicos en el largo plazo. Es decir, que un gobierno que encare el tema simplemente va a cargar con los costos de tomar la medida y los beneficios se van a percibir recién mucho tiempo después, que es lo que resulta en fin, no se sabe todavía. Yo por lo menos no pude encontrar la ley o el proyecto de ley, o sea que no lo puedo analizar porque no lo conozco, pero digamos, ninguna medida que se tome va a poder, o ningún cambio que se proyecte, si es dentro de la normativa constitucional, va a tener efectos inmediatos, porque bueno, está la cuestión de los derechos adquiridos. Aún, digamos, los cambios que se produzcan van a empezar a operar dentro de 10 años, 20 años, sí, 30 años, y mucho más en el caso de los retiros militares, porque hay gente que se retira bastante joven y por lo tanto vive muchos años, durante los cuales cobra su pensión, y entonces, o su retiro. Entonces, eso hace que los procesos de cambio se produzcan a muy largo plazo. Y bueno, yo creo que ahí hay una de las claves por las cuales no se hizo la reforma, que por otra parte, en realidad, es cierto lo que se ha dicho en estos días, la reforma de los retiros militares debiera ser una consecuencia de un cambio en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Otra cosa que desde que terminó la dictadura hasta ahora, no hubo ningún gobierno que le metiera mano a ese tema. La ley orgánica, como te dije hace un rato, que está vigente, es la del 74, con las modificaciones que se le fueron introduciendo, pero es la ley orgánica, y ahí en la ley orgánica... O sea, una ley orgánica hecha durante la dictadura. Durante la dictadura. En la ley orgánica es donde están... es la que regula todo lo que tiene que ver con las instituciones militares, es decir, desde el ingreso, el proceso, digamos, en el tema recursos humanos, ¿no? Cómo se ingresa, cómo se transcurre la carrera, cómo fue ese retiro, y después todo el resto de las normas que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones como tales. Entonces, por ejemplo, si se modifican las normas que regulan los ascensos y las promociones de los oficiales o de los soldados, eso va a impactar en la realidad
del servicio de retiros y pensiones, porque, por ejemplo, como hablábamos hoy, va a haber un fenómeno de salida de oficiales cuando empiezan a llegar a las jerarquías intermedias, digamos, de oficial jefe, como se llama, mayor, o teniente coronel y qué sé yo. Van a haber muchos que no van a seguir ascendiendo. Obvio. ¿Verdad? Porque van a ascender por concurso, por méritos, y los que no tengan suficiente mérito para ascender van a tener que ir a la vida civil nuevamente, ¿verdad? Eso plantea otros problemas que también habrá que resolver en el marco de la ley orgánica y de otras leyes, ¿no? Que tengan que ver con Tú dices que la está formación de los oficiales. Más allá de los cambios en el servicio de retiros de los militares, está pendiente la ley orgánica, propiamente dicha. Y que en realidad es previo a cualquier cambio los cambios en el servicio de retiros y pensiones debieran ser un resultado, un corolario de una reforma de la ley orgánica. No parece ser ese el camino que se va a recorrer, ¿verdad? Es decir... Porque se digamos la lógica que impulsa esta reforma es claramente presupuestal. Porque o sea, tenemos menos plata, muchachos, hay menos espacio fiscal, famoso. Ha crecido el déficit, tenemos que achicar el déficit. Cualquiera que agarre el presupuesto y empiece a mirar los números, le rompe los ojos esos 400 millones de dólares que Rentas Generales transfiere todos los años al servicio de retiros y pensiones. Le pregunto al analista político, cuando se habla de esto, 400 millones de dólares todos los años, e increyendo, claro, por lo que nos acabas de contar, uno escucha como algunos argumentan, bueno, te llena el ojo eso, te rompe los ojos eso para usar tu imagen, pero no te rompe los ojos lo que sentí que hizo ANCAP y que Antel va a ser un estadio, y argumentos de eso que uno suele escuchar por allí, sí. ¿No? Con lo que de alguna manera avivaría esa presunta hipótesis, esa llama que ilumina la hipótesis de que esto es algo que la izquierda tiene contra los militares, porque no es un revanchismo que tiene para con los militares, por lo que hicieron durante la dictadura. ¿Dónde nos colocamos en un análisis que procura ser serio y objetivo ante ese tipo de exclamaciones? Bueno, yo qué sé. Lo que yo puedo decir es que si uno mira el presupuesto de la Administración Central, esos 400 millones de dólares, que en realidad esa transferencia viene rompiendo los ojos hace ya un buen tiempo atrás. Y para quien conoce un poquito el tema, era obvio de que era una cifra que iba a ir creciendo, y hoy también es obvio que va a seguir creciendo. Entonces, es un tema que en algún momento había que encarar. Pero, por ejemplo, ¿ya era un problema también cuando el gobierno de Jorge Valle, por decirlo de algún modo? Y bueno, no era un problema tan serio como lo es hoy, pero era un problema ya. Lo digo porque como vivimos tan intensa crisis en ese momento, quizás alguien hubiera dicho, es inadmisible que semejante crisis, que no le metamos mano a esto, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, digamos, aquí habría que agregar otra variable, y es que en general los gobiernos han preferido dejar vivir a los militares, digamos. ¿Y por qué lo han hecho? Porque dos grandes hipótesis para que vos pongas el centro medio. Porque se sienten culpables, ya sea porque, mira, les hemos quitado presupuesto, le hemos bajado el número de... o porque tienen miedo de que vuelvan a tomar las armas y rompan el orden institucional. No, yo creo que hay algo de el tema de... O sea, ¿a dónde habría que llegar? Para agarrarlo de otro lado, ¿a dónde habría que llegar? Habría que llegar a lo que está ocurriendo de alguna manera en la policía, y es que el policía sea un individuo bien pagado, sea un funcionario del Estado que reciba un salario mínimamente digno. Bueno, con el soldado
y cuando digo soldado es el militar en general, debiera ser un funcionario público más o menos bien pago. No está ocurriendo eso ahora. Eso no ocurre, sobre todo con la tropa, con lo que en las Fuerzas Armadas se llama el personal subalterno. Para mí es un nombre que no me termina de cerrar, pero bueno, así se llama. Porque vos sos civil, por eso no bueno, se termina de cerrar. Creo que no hay nadie que sea subalterno, pero bueno, es así. A mí me pasa lo mismo en el fútbol cuando se gusta. Bueno, yo soy un poco más chico que vos, ¿no? Sí. Pero soy bastante más grande que muchos. Y yo nací al fútbol hablando de las divisiones inferiores. Claro. Y hasta que un día me cayó la ficha y dije, ¿y por qué? ¿Inferiores a quiénes? ¿No? En todo caso, divisiones juveniles. Claro. Y, bueno, no inferiores. Entonces, bueno, el fenómeno es que para reformar las Fuerzas Armadas y convertirlas en un aparato mucho más eficaz a los efectos de sus funciones, de sus tareas, de su razón de ser, debiéramos tener unas instituciones militares con gente relativamente bien paga, obviamente bien formada. Con esto no estoy diciendo que hoy en día no lo estén, pero la buena remuneración mejora siempre la formación. Seguramente no sé si menos numerosas que hoy, pero sí distribuidas de manera distinta entre las fuerzas. ¿Ha leído algo acerca del proyecto del MPP, Topolaski ha hablado? Menor número, más tecnificadas, mejor pagas. Yo tengo, porque eso de más tecnificadas hay que estudiarlo muy bien, porque somos un país chico y pobre. La tecnología militar es extremadamente cara y entonces me parece que habría que apostar mucho más a la creatividad y la imaginación. Bien. Que a la tecnificación como tal. Entiendo. Obviamente material como la gente, digamos, pero no estar pensando en la... De punta, digamos, no ser líderes manera, ni líderes ni nada que se le parezca. Exacto. Bien. Ahora, pero porque al pasar vos dijiste algo que acá también ha sido dicho, y bueno, lo escucha por ahí, acerca de los que son críticos con la propuesta del gobierno de querer modificar la caja militar. Es, muchachos, vos te querés meter con ese aspecto, pero no te querés meter con el personal de tropa subalterno que gana sueldos de miseria, ¿no? Como una presunta contradicción. Mejorá también esa punta, o sea, no ataques una punta sin atacar la otra. Claro, ojo, que si bien las remuneraciones del llamado personal subalterno son muy magras, han aumentado en los últimos años. Se ha producido una mejora en ese plano, y también el de los oficiales. Pero hay sí, volviendo a tu pregunta, naturalmente hay cierta aprensión de parte del sistema político de tomar medidas que sean poco simpáticas para los aparatos de seguridad. Y cuando digo aparatos de seguridad, digo en general, policía y militares. Uh-huh. Porque, digamos, el rol que cumplen esos aparatos es muy importante para cualquier gobierno, porque están encargados de cosas muy sensibles para cualquier gobierno. Si se ganan la antipatía o generan situaciones en las cuales esas fuerzas pudieran tomar actitudes de cierta insubordinación. No hablemos de golpe de Estado, nada, porque no hay nada de eso planteado, ¿verdad? Pero durante su gobierno el doctor Lacalle se ganó la antipatía de las Fuerzas Armadas por una serie de razones o de sectores importantes, y sufrió consecuencias muy graves. Yo no sé si vos te acordás. Durante su gobierno
tuvimos la huelga policial. Pero eso no es Fuerzas Armadas. Bueno, pero es parte de los aparatos de seguridad. Sí, y cuando llamó... Bueno, la única huelga hasta el momento que ha existido. Y cuando consultó, cuando habló con los comandantes para ver si salían a patrullar los militares, o si los militares estaban en condiciones de neutralizar la huelga policial, se encontró con que la disposición no era muy clara. Uh-huh. Bueno, recordemos el caso Berríos, también ocurrió en ese gobierno, ¿no? El caso Berríos, los atentados que hubieron en esa época, que eran obviamente de origen militar, de grupos militares, el espionaje entre generales, uh-huh. Es decir... Aguerrondo, ¿no? Uno de ellos. Exacto. Y Amado. Amado fue el afectado, digamos. Claro, el espiado. El espiado. Amado, padre del actual diputado, ¿no? Padre del actual diputado. En fin, se le creó una situación muy complicada a la calle durante su gobierno en el frente, digamos, de los aparatos de seguridad. Entonces, cualquier gobierno tiene que ser muy cuidadoso. Tú dices, con por eso miden, digamos. Cualquier gobierno mide. Y es de recibo, aunque parezca paradójico, pensando en la historia, es de recibo esa convivencia y por lo tanto esa curiosa simpatía, no sé si es el término, pero a la luz de algunos hechos quizás aplique, entre, por ejemplo, los Tupamaros y en particular Fernández Huidobro y los militares, al punto tal que son muchas las voces de militares que off the record te aseguran que fue el mejor ministro de defensa que hubo desde la recuperación democrática. Eso quizás aplacó también y fue otro elemento que frenó hincar el diente en estos asuntos aún pendientes. Bueno, digamos, hay que recordar cuando Rosadilla, cuando empieza el gobierno de Mujica y asume el ministro Rosadilla como ministro de Defensa, al poco tiempo apareció en la página web del ministerio una especie de nota, comunicado, en fin, del ministro Rosadilla hablando del servicio de retiros y pensiones militares, y que iba acompañado de un cuadrito donde él mostraba los montos de los retiros militares, de los oficiales fundamentalmente, también de los soldados. O sea, una de sus ideas, obviamente, era reformar el servicio de retiros y pensiones. Sin embargo, esa iniciativa se congeló y no avanzó, no sé cuánto hizo, pero en definitiva no avanzó. Y yo escribí en algún artículo alguna vez que era posible pensar en la hipótesis de que el presidente Mujica haya designado a Fernández Huidobro como ministro de Defensa pensando en la necesidad de mantener tranquilo el frente militar, para llamarlo de alguna manera, uh-huh. En la medida que Bonomi, que era el ministro del Interior, estaba embarcado en una reforma de la policía que estaba provocando problemas, reacciones de parte de sectores que estaban comprometidos con la vieja estructura de la policía, y que estaban, tratando de boicotear la iniciativa de las reformas que estaba llevando adelante el ministro. Entonces, digamos, para decirlo gráficamente, ponerse de sombrero, ya buena parte de la policía la tenía Bonomi de sombrero. Uh-huh. Ponerse también a los militares de sombrero hubiera sido un error. Entonces, mi hipótesis es que uno de los elementos que puede haber jugado para que Mujica designara a Fernández Huidobro puede haber sido ese, ¿no? Uh-huh. Sin mantener a los militares tranquilos mientras se reformaba el aparato policial. Recordemos que eso provocó dos cosas. Primero, que esa reforma del servicio de pensiones no ocurrió, en efecto. Y que además hubo, según organizaciones que promueven la verdad y justicia como premisa histórica,
y que hubo acontecimientos protagonizados por el ministro que, según muchas de esas organizaciones, ya no solo no facilitaron esos principios, sino que definitivamente los entorpecieron, ¿no? Sí, claro, allí hay todo un otro... Digo, porque ese es otro frente que podría molestar a la, por llamarle de algún modo, a la familia militar. Sí, ahí es todo un fenómeno digamos, una de las características de las instituciones militares en cualquier país del mundo es lo que los militares llaman el espíritu de cuerpo, ¿no? Que en realidad es, o que se expresa también en manifestaciones de carácter corporativo, ¿no? Y entonces todo aquello que pudiera afectar a el prestigio de la institución es percibido por el militar como un ataque a la institución. Claro, cuando muchas veces no es un ataque a la institución como tal. Puede haberlos, pero sí, entiendo. Entonces, bueno, ese es un tema bastante complicado. De todas maneras, en el final de la charla por hoy, a ver si como ciudadano me quedo con dos premisas. Primero, el problema del déficit a propósito de la caja militar es un problema que ya tiene más de medio siglo. Sí, claro. Primera cosa, en la que están, por una u otra razón, en mayor o en menor medida involucrado todo el sistema político, que naturalmente, desde la perspectiva económica, se agravó durante la dictadura. Claro, eran los militares los que legítimamente gobernaban, entonces es lógico suponer que determinados beneficios y paradigmas, ley orgánica mediante, se consolidaron en esa época, ¿no? Hasta ahí voy viendo todo lo que estoy diciendo. Perfecto. Y que el sistema político desde la recuperación democrática no ha sabido, podido o querido, un poquito de cada cosa, hincarle diente a un problema que existe en forma objetiva, y es que este asunto es una bola de nieve que se incrementa y que, entre otras cosas, implica un gasto a la sociedad en su conjunto de más de 400 millones de dólares anuales, con perspectiva de que este vaya aumentando. Sí, claro. Y yo diría más, el sistema político en su conjunto ha tenido una actitud poco proactiva en el sentido de rediseñar a las Fuerzas Armadas desde la salida de la dictadura para aquí, ¿no? Mario de Shangri-La, sin embargo, recuerda, Berruti impulsó reforma de ley orgánica, después la durmieron, aludiendo a la ex ministra. Y en eso me siento aludido. Durante No, seguro que él no te alude, pero vos te sentís aludido. Claro, también, sí. me siento aludido porque yo coordiné el proceso del debate nacional de defensa, que fue una iniciativa dirigida justamente a rediseñar a las Fuerzas Armadas, a reestructurar las Fuerzas Armadas, que tuvo como resultado la elaboración de la Ley Marco de Defensa Nacional, pero hasta ahí llegó la cosa. Todavía se está para reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Mi estimado doctor, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? ¿Cómo no? Gracias por Encantado. todo, gracias por el aporte y gracias además por el contexto histórico que ayuda para entender algunas cosas. Nos ayudó a poner la mañana en camino el doctor en Ciencia Política, investigador y docente Julián González Guller, de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Ciencia Política. Señores, nos vamos a la pausa y al regreso, buenas noticias. Virginia Ramos, la actriz, nos ayuda en el tramo último del programa a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.